En este video les voy a hablar sobre el trasplante renal. Mi nombre es Fernanda Pilaguano, soy de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Salud Pública, de la Escuela de Medicina. Vamos a empezar con una reflexión. Detrás de una nube siempre hay 1000 soles. Anónimo. Tú eres un sol, ayúdale. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: objetivos, introducción, extracción de órganos, evaluación del receptor de un trasplante renal, inmunología de trasplante renal, técnica quirúrgica, inmunosupresión, complicaciones quirúrgicas, conclusiones y la bibliografía. Los objetivos planteados son los siguientes: indicar los beneficios que tiene el trasplante renal en personas con insuficiencia renal crónica, indicar qué personas pueden ser donantes renales. Vamos a comenzar diciendo que el trasplante renal en la actualidad va a ser el tratamiento de elección para pacientes con insuficiencia renal avanzada. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que la prevalencia mundial de pacientes que precisan tratamiento sustitutivo para la insuficiencia renal continúa aumentando en forma considerable. Esto aumenta mayor en pacientes de 65 años, ya que ellos presentan enfermedades crónicas o afectaciones que causan lesiones en el riñón. Estas enfermedades podemos citar las siguientes: diabetes, glomerulonefritis, hipertensión arterial, neuropatía intersticial, poliquistosis, neuropatía hereditaria. El orden que se pueden destacar la primera va a ser la diabetes y la hipertensión. Para la extracción de órganos debemos seguir los siguientes pasos: una adecuada exposición, un control de los grandes vasos, iniciar la preservación in situ, extirpación, separación y toma de muestra para histocompatibilidad. En la evaluación del donante cadáver, conocemos que la principal fuente para los riñones trasplantados van a ser los donantes cadáver con muerte encefálica. El donante ideal es una persona joven, sin antecedentes patológicos, que fallece a consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico, sin alteraciones en la función renal y en tiempos cortos de isquemia. Para la evaluación de un donante en asistolia, nos referimos a la clasificación de Maastricht, en la que toma los siguientes parámetros: parada cardíaca no presenciada, parada cardíaca sí presenciada, parada cardíaca después de la retirada programada del soporte mecánico, parada cardíaca en pacientes en muerte cerebral. Ahora también tenemos el trasplante renal de un donante vivo. Los beneficios de estos van a ser que van a cubrir de forma razonable la demanda de trasplante renal, ya que hay una escasez de órganos de cadáveres. También algo importante es que es un escaso riesgo para el donante, excelentes resultados de supervivencia superiores a los obtenidos con donantes de cadáver y menor agresividad de las pautas de inmunosupresión. Existen criterios básicos para que una persona pueda ser donante renal, que debe tener ausencia de una enfermedad renal, ausencia de infección activa y ausencia de enfermedades transmisibles. Existen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas para poder donar un riñón. Es así, las contraindicaciones absolutas las siguientes: edad menor de 18 años, hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus, proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas, flujo glomerular fuera del rango de edad, hematuria microscópica, alto riesgo tromboembólico, VIH positivo, historia de litiasis bilateral y enfermedad médica significativa. Ahora, las contraindicaciones relativas va a ser una infección crónica activa, obesidad, trastornos psiquiátricos, verificar la capacidad de comprender y aceptar el procedimiento. En un donante vivo se le va a realizar una nefrectomía laparoscópica, teniendo ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos una visión unificada de los vasos, menor dolor postoperatorio, menor cicatriz quirúrgica, menor estancia hospitalaria y rápida incorporación a la vida y al trabajo diario. Entre las desventajas tenemos mayor tiempo de intervención e isquemia caliente, peor control de complicaciones intraoperatorias, más reintervenciones, mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas y mayor tiempo de aprendizaje laparoscópico. Un
Un paciente candidato para trasplante renal va a ser un paciente que tenga insuficiencia renal crónica terminal, que no presente complicaciones o enfermedades graves asociadas. Al presentar enfermedades graves, el trasplante renal va a ser rechazado. Existen contraindicaciones, tanto absolutas como relativas, para recibir un trasplante renal. Así, entre las contraindicaciones absolutas tenemos el cáncer en actividad, infección activa o crónica, alto riesgo de no sobrevivir a la cirugía, expectativa de vida menor de 2 años, psicopatía grave, crónica, no controlada e infección por HIV. Entre las contraindicaciones relativas tenemos una edad mayor de 75 años, cáncer previo sin tiempo suficiente de remisión, enfermedad vascular avanzada, malformaciones, disfunción grave del tracto urinario, trastornos graves de la coagulación, enfermedades de base, tanto clínicas como serológicas. Esto es por mencionar algunas de las contraindicaciones relativas. Entre otros factores de evaluar tenemos la obesidad. Esto va a favorecer el desarrollo de complicaciones quirúrgicas y peor supervivencia del injerto. En cuanto a la edad, en pacientes mayores de 65 años se ha demostrado mayor supervivencia en los trasplantados respecto a los que permanecen en la lista de espera. En pacientes diabéticos existe una mayor mortalidad y una menor supervivencia del injerto. En la inmunosupresión del trasplante renal debemos determinar el grupo sanguíneo A-B-O, el CRUSH-MAT, linfocitos versus sangre receptor que identifican los citotóxicos preformados. También el tipaje HLA, tanto el A y el B. La compatibilidad HLA refleja el grado de identidad entre el antígeno del donante y del receptor. Este complejo de mayor histocompatibilidad se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6. En cuanto a la técnica quirúrgica, tenemos lo que es la cirugía de banco. Esta consiste en preparar al riñón para su posterior trasplante. ¿Cómo se hace esta? Se retira la grasa perirrenal, pero preservando la del hilio renal. No debe quedar ramas vasculares sin ligar, ya que estas pueden sangrar en el momento de la cirugía. Mientras que en la técnica anestésica se utiliza anestesia general. Los problemas intraoperatorios que vamos a tener van a ser el control del potasio, acidosis metabólica, alteraciones de la presión arterial. En sí, en la técnica quirúrgica, la que vamos a utilizar va a ser la más habitual, que es la heterotópica, que es un abordaje quirúrgico extraperitoneal mediante incisión ilioinguinal en J en la fosa ilíaca, en la cual vamos a realizar anastomosis tanto de venas, arterias, como del sistema urinario. En cuanto a la inmunosupresión, vamos a hacer el uso de fármacos inmunosupresores, que tienen como finalidad prevenir o controlar la respuesta inmunológica del receptor contra el órgano trasplantado. Los fármacos inmunosupresores tenemos los corticoides, la ciclosporina A y el tacrolimus, el sirolimus y everolimus, azatioprida y mofetil micofenolato. Ahora vamos a hablar de cada uno de los fármacos inmunosupresores. Vamos a comenzar con los corticoides. Los corticoides tienen una acción antiinflamatoria y una capacidad inmunosupresora. Los más utilizados va a ser la prednisona o la metilprednisona. Estos se van a utilizar por vía endovenosa o por vía oral. Ciclosporina A y el tacrolimus. Estos van a ser unos antibióticos que el mecanismo de acción es la inhibición de la activación de las células TCD4 ante estímulos antigénicos. Estos también se van a utilizar por vía oral o por vía endovenosa. Los efectos secundarios van a ser una mayor nefrotoxicidad, en especial a la ciclosporina. El sirolimus y el everolimus. Estos van a ser macrólidos que se van a utilizar para la inmunosupresión primaria y se utilizan como sustitutivos cuando aparecen efectos secundarios. El uso siempre estos van a ser por vía oral y el efecto adverso va a ser una dislipemia. La azatioprina es un medicamento que se encuentra prácticamente en desuso, se administra por vía oral en días post-trasplante. El efecto adverso es intolerancia digestiva.
Ahora les voy a hablar de las complicaciones quirúrgicas. Estas vamos a tener complicaciones quirúrgicas tempranas y tardías. Entre las tempranas tenemos el absceso de la pared, una fístula urinaria, trombosis arterial y venosa. El absceso de la pared va a ser más frecuente en receptores obesos y ancianos. Se puede prevenir con una profilaxis antibiótica. La fístula urinaria es la complicación más común. El 3 al 5% se presenta en trasplantes con doble J. La causa más frecuente es la necrosis de este por isquemia, infección viral o dehiscencia de la sutura. Para finalizar con las complicaciones quirúrgicas tempranas, vamos a hablar de la trombosis arterial. Esta se produce en la primera semana post-trasplante. Principal factor es la ruptura de la capa íntima, la pobre técnica de sutura, resistencias vasculares demasiado elevadas. Ahora vamos a hablar de las complicaciones quirúrgicas tardías. Entre ellas tenemos estenosis ureteral, reflujo y pielonefritis aguda, litiasis renal, estenosis de la arteria renal, fístula arteriovenosa post-biopsia renal y linfocelia. Comencemos con la estenosis ureteral. Se manifiesta con dilatación del cáliz y de la pelvis, elevación de la creatinina plasmática. La causa principal es la mala técnica quirúrgica. El tratamiento será endoscópico y con una colocación de una sonda doble J temporalmente. El reflujo y la pielonefritis, estas van a ser poco frecuentes, pero es más cuando se asocia a un reflujo. Se realiza un reimplante del ureter nativo. La litiasis renal puede ser del riñón trasplantado o adquiridas. Se manifiesta con hematuria u obstrucción de la vía. Algunos son eliminados espontáneamente, otros necesitan derivación de la vía con nefrostomía percutánea. Como conclusiones podemos decir que el trasplante renal es una alternativa eficaz para los pacientes que desarrollan insuficiencia renal crónica. Los donantes vivos tienen menos índice de rechazo del trasplante. Para finalizar, jamás desesperes, aún estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. Miguel de Unamuno. Gracias, usted también puede ayudar a salvar una vida.